También sumo eso que vos decís, Ale, que muchas veces hay que tener en cuenta todos los parámetros y lo que puede afectar a ese cultivo, no solamente quedarnos a la mano de un biológico, sino que el ambiente, el manejo, lo que haya al lado puede afectar y que no solamente sea un efecto de lo que le hayamos aplicado, sino que hay algo que puede estar perturbando, que me parece fundamental hacer este tipo de Totalmente. evaluación. Una pregunta a Cami, o a Jorge. ¿Cómo estamos con los tiempos? Porque todavía falta un poco de la parte de práctica y falta DIN. Es como para saber si apuramos o omitimos algunos. A ver, por ahí sí le ponemos un poquito más de agilidad para no hacerlo tan largo. De última, después dejamos unos minutos para intercambio si fuera necesario, vale. Bueno, dale, gracias, Jorge. Esto es un ensayo en donde probamos, ensayo a campo, en donde probamos la eficacia de tricoderma en ese cultivo de papa, en donde hicimos aplicaciones de tricoderma al suelo, aplicaciones de tricoderma al suelo más al cuello de la planta, dejamos un testigo sin aplicar tricoderma y por último el testigo químico o el manejo convencional del productor. Pasa a la siguiente. ¿Qué conclusión llegamos? Que, por ejemplo, en lo que es incidencia del patógeno Rhizoctonia, que es el que estamos estudiando, fue el que mayor incidencia tuvo y estadísticamente significativo con el resto de los tratamientos, mientras que tricoderma al suelo más drench no hubo diferencia. Por lo tanto, si decimos, si en vez de hacer dos aplicaciones de un biocontrolador, tenemos el mismo resultado aplicando uno solo, ahí estamos reduciendo costos, entonces podemos ver que solamente la aplicación de tricoderma al suelo, que es este T1, si bien tuvo un poquito mayor de incidencia, pero significativamente no lo fue con la doble aplicación. Mientras que vemos que el testigo químico tuvo mucha menor incidencia que el testigo absoluto, pero mayor incidencia de Rhizoctonia que los tratamientos biológicos. Y en este caso podemos ver que los tratamientos con biológicos le ganaron al producto químico. Nosotros pudimos ver en el ensayo anterior en donde el químico se despeja, se levantaba un poquito por encima del biológico. En este caso tuvimos una satisfacción en donde decimos, bueno, en este caso el biológico le ganó en incidencia y severidad en lo que es la parte de patometría al químico. Y si nos vamos al rendimiento, podemos ver que el tratamiento al suelo fue el que mayor rendimiento obtuvo, seguido por el tratamiento químico y por la doble aplicación sin diferencia significativa entre los tres, mientras que el testigo químico, el testigo absoluto, fue el que menos rendimiento obtuvo y fue el que marcó la diferencia. Y es importante aclarar que esta gran diferencia que estamos observando acá fue porque nuevamente, como decía en el título, era un lote de papa que venía de 4 años de papa, cosa que no es recomendable para nada, ni siquiera 2 años se ha ido de papa, y este productor, el tercer año que había hecho papa consecutivo, ese año no cosechó nada por el bajo rendimiento, por la afección que tuvo los patógenos, y lo dejó en el suelo, no lo cosechó. Entonces, no solo que venimos de 3 años de monocultivo, sino que el cuarto año no se cosechó. Y ahí hicimos papa en un pedazo que nos cedió y se vieron estos resultados y se puede ver la importancia de lo que es el uso de estos biocontroladores para el cultivo de papa. Si alguien quiere comentar algo, si no pasamos al siguiente. Esto es un poco remarcando nuevamente la importancia de combinar productos químicos con productos biológicos. Como pueden ver en la foto, en la primera foto, en la que está en la izquierda, podemos ver una semilla tratada con fungicida, con una muy buena cobertura, muy buen fungicida que es muy utilizado. Pero ¿qué pasa? Cuando pasan 15, 20 días que se termina la residualidad de ese sistema, de ese fungicida, vemos que
en la parte de arriba en el tallo tenemos la presencia del patógeno actuando, que puede llegar a evolucionar a un ataque mucho más importante, como tenemos en la foto que sigue, a la derecha. Bien, a ver, pasa al siguiente cambio, por favor. Y esto es un poco, sí, pásalo nomás. Es un poco lo que queremos mostrar. A ver, pasa el siguiente. Así vamos acá vamos al grano, vuelve una. ¿Qué evaluamos acá? Evaluar el biocontrolador, que en este caso es tricoderma, pero distintas formas de aplicarlo a este bioinsumo. Tenemos la semilla al que no se le aplicó nada, directamente el mesorrizobio en el fijador de nitrógeno, y después otro que se le aplicó tricoderma a la semilla, en donde con una hormigonera se aplicó el tricoderma que recubrió a la semilla y se sembró. Vimos que tuvo un resultado un poquito mejor que el testigo absoluto. Después hicimos otro tratamiento que fue, en vez de inocularlo a la semilla, cuando la sembradora iba depositando la semilla, en ese mismo momento un cañito iba depositando y chorreando tricoderma sobre la semilla y sobre el suelo. Y vimos que esta forma de aplicación era un poco mejor que la que era aplicada al suelo. Mientras que cuando aplicamos ese tricoderma con un biopolímero, que ese biopolímero lo podemos ver en esta foto que está por encima, lo que hace ese biopolímero era darle una protección para evitar que las esporas se deshidraten de este tricoderma. A su vez le daba fuente de alimento, de proteína, de hidrato de carbono. Entonces, ¿qué hacía? Sobreexpresaba esa presencia de tricoderma, porque una vez que el tricoderma llegaba a esa semilla y esa semilla iba al suelo, con la humedad más todo el alimento que tenía el tricoderma crecía y aumentaba muchísimo más la cantidad. Por lo tanto, que dejamos de consejos como estos, lo mismo que comentaba Cami, lo mismo que comentaba Alejandra. Una cosa es hablar de cepa, de biocontrolador, otra cosa es hablar de ambiente, de pH, temperatura, y otra es la forma en cómo estamos aplicando ese bioinsumo. Que si vemos que sí, lo aplicamos junto a la semilla, sin ningún adherente, sin ninguna otra, vamos a tener un resultado parecido al testigo, mientras que si vamos cambiando la tecnología de aplicación, como mencionaban, esa envoltura en maní, ese polímero en maní, tenemos una respuesta totalmente diferente. Este ensayo probamos la combinación de tricoderma más micorrizas, que había mucha discusión en que decir que tricoderma se comía la micorriza, que es otro hongo que coloniza la raíz, en donde pudimos ver que la combinación de tricoderma y la micorriza fue superior a no aplicar ni tricoderma ni micorriza, o aplicar tricoderma solo y la micorriza solo. Entonces acá comprobamos que muchas veces es muy positivo combinar diferentes microorganismos. Así como esto, pasa a la siguiente, Cami, la otra. Acá tenemos un ejemplo en donde en la anterior combinamos tricoderma con micorrizas. En este caso combinamos tricoderma con Bacillus subtilis en un sistema hidropónico, que es un monstruo. Este sistema es muy grande y tuvo un problema muy importante con un ataque de un pseudohongo que se llama Pythium, en donde, a ver, pasa la siguiente diapositiva, la siguiente. A ver, pasa otra más. Me parece que la sacamos esa. A ver, pasa una más. Acá. Esto es lo que dejó el paso de Pythium en ese sistema hidropónico. Le devastó el cultivo. Porque este hongo, este pseudohongo, se beneficia por temperaturas altas, era lo que tenía este invernadero, más agua libre en su lugar de ataque, y como en un sistema hidropónico, este pseudohongo viajó y afectó prácticamente todo el cultivo. A raíz de esto nos llamaron y empezamos a hacer ensayos de dosis y demás, y llegamos a, volver 3 o 4 para atrás, Cami,
Volvé. Acá, una más. Es en donde empezamos a probar tratamientos de tricoderma más bacillus y testigos, y en donde pudimos ver que esa combinación, que es lo que pueden ver en la 1 y en la 2, obtuvo un mayor estímulo de crecimiento, que eso es la parte de PGPR que comentaba Alejandra, y a su vez que la combinación de bacillus más tricoderma más tratamientos previos con peróxido y otros manejos, hasta el día de hoy lograron manejar esta enfermedad con la sola utilización de bioinsumos. Por lo que este es otro ejemplo muy positivo de la utilización y la combinación de los mecanismos de acción que pueden otorgar tricoderma más los mecanismos de acción que puede otorgar el bacillus. Ahora sí, pasa al otro caso. Pasa acá nomás, ya que nos corre un poco el tiempo. Pasa nomás. Y este es otro ensayo que hicimos, no sé si conocen lo que son los forrajes verdes hidropónicos. Esto fue un desarrollo que hicimos principalmente para productores del norte de Córdoba y algunos productores de Chaco, en donde se producía el bache forrajero por cuestiones climáticas, hídricas, lugar donde había poca agua y no se podían cultivar pasturas extensivas. Bueno, se hizo este sistema de forraje hidropónico que cuando se lo cultivaba, sin estos bioinsumos, se generaba un caldo de cultivo y era prácticamente lo que cosechamos era hongos sobre granos. Si le poníamos fungicida, imagínense que desde que nosotros poníamos la semilla en la hidroponía hasta que cosechamos este pan hermoso de maíz en este caso, pasaban 7 a 10 días, y si nosotros le poníamos fungicida, el animal se comía ese fungicida. Por lo tanto, estamos abocados solamente a solucionarlo con bioinsumos. Podemos ver que la combinación de bacillus más tricoderma fue muchísimo mayor o mucho más importante que bacillus solo o tricoderma solo, mientras que cuando comparamos el testigo es lo que le comentaba, que prácticamente no cosechamos nada de ese forraje hidropónico. Pasa al siguiente, Cami. Acá podemos ver la combinación de tricoderma bacillus, mientras que al lado es la semilla sin aplicación de estos bioinsumos. Esto, además de que no tiene verde, para los animales no tiene nada de forraje verde hidropónico, tiene un montón de micotoxinas que introducen muchos hongos y bacterias, que hace que cuando el animal consume esto, no solo que no tenga un buen aporte nutricional, sino que el animal puede llegar a morir por esa presencia de micotoxinas en los granos. Pasa al siguiente. Y esto es como para cerrar, no sé si lo querés comentar vos, Ale. Básicamente era mostrarles cómo el mercado de biofertilizantes se incrementa en el tiempo. Esto es inevitable hacia una agricultura mucho más amigable con el ambiente. Vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Porque quiero escucharlo de ambos. Vamos a la siguiente. Inclusive el tema de abordarlo como biopesticidas, fíjense la tendencia en las guerras verdes, como el incremento en el mercado global total de todos estos productos, ¿sí? Poder comprender el funcionamiento, poder abordarlo y poder entender cómo lo tienen que incluir en los sistemas productivos, creo que es un gran desafío para estos casi colegas nuestros que nos están escuchando hoy.